Cuando una persona tiene palabra, la tristeza dura poco. ¿Sabe por qué dura poco? Porque su alma y su espíritu está llena de palabra. La tristeza empieza a salir. Tiene que salir, porque la tristeza no va con alguien ungido que está lleno de palabra, que está lleno de oración, que está lleno de búsqueda, que está lleno de la gloria de Dios. Dile al de al lado, hoy te vas a llenar de la palabra en tu casa. No, que no tengo tiempo. ¿Cómo así? Eso es tu responsabilidad. No es la mía. Yo sé cuál es mi responsabilidad aquí. Pero tú tienes tu propia responsabilidad del tiempo que pasas con Dios. Para que cuando el diablo te tire el anzuelo, tú no andes como un pececito. Ay, ¿a dónde está? Que me lo voy a agarrar. Uy. Lo voy a agarrar. Uy. Dile al de al lado, no vas a morder ese anzuelo ya. Tócale el hombro, dile, se acabó, ya. Dile, hoy llega a su fin en el nombre de Jesús. Hoy se levanta una iglesia que no morderá anzuelos diabólicos ni satánicos, sino que vivirá conforme a la palabra de Dios. Amén y amén. Aleluya. Una hija de la casa me dice, pastor, pero esa palabra puede aguantar para el domingo. Yo, no, esa es para el viernes. Esa es para el viernes. Y se titula así, ¿por qué vuelvo a morder el anzuelo? ¿Por qué vuelvo a morder el anzuelo? Ahí está. Muchas veces en tu vida hay cosas que caes repetitivamente y te preguntas por qué. Puede ser un tema de tu carácter, puede ser un tema de ira, puede ser un tema de adicción, puede ser un tema de algún hombre o de hombres, o puede ser tema de mujeres, qué sé yo, miles de cosas que haces, vuelves a morder el anzuelo. Puede ser mentiras, puede ser miles de situaciones o de pecados que abres la puerta. Y a veces no llegas a la plenitud de Cristo por causa de que vuelves a morder el anzuelo. Ahora vamos a entrar en tema. Me gustaría orar para iniciar. Padre, háblanos hoy, en esta hora, que tu Espíritu Santo nos ministre hoy. Espíritu de Dios, háblanos. Háblanos de manera genuina para crecer en ti, para que esta palabra cale, penetre hasta lo más profundo, partiendo el alma y los tétuanos hasta llegar al Espíritu, y que cause un cambio, que cause una transformación, para poder que las familias caminen conforme a tu voluntad, pero que también puedan crecer en tu palabra. Trae eso, te lo pido, te lo ruego en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar un poco, antes de entrar, quiero darte algunos conceptos, fundamentos, bases, para poder explicarte lo que quiero enseñar hoy, a través de lo que creo que Dios me dijo que dijera. La palabra remordimiento tiene raíces hebreas, tiene raíces del latín también, y etimológicamente significa, a través del latín, volver a morder. La palabra remordimiento, digan conmigo remordimiento. Digan conmigo remordimiento. Digan conmigo remordimiento. El remordimiento es volver a morder. Es la traducción a través del latín, que significa volver a morder o morder de nuevo. Se compone de estas tres sílabas. Bueno, de estas tres palabras más bien se divide. Mira esto, el prefijo indica repetición, o sea, re indica repetición, retroceso, intensidad. Re significa repetición, retroceso. Digan conmigo repetición, retroceso.
Necesito que te olvides de todo lo que puede estar pasando alrededor. Necesito que te concentres. Porque si te concentras, esta palabra marcará tu vida para siempre. La gente que pasa al lado, que pasa al lado. La gente que se está durmiendo, métele un codazo y ya, no pasa nada. Digan conmigo, repetición, retroceso. Y la palabra morder, de remordimiento es morder. En latín, mordere significa morder, pero también se utiliza para expresar la idea de atormentar o vejar también. Y miento, este sufijo indica acción o resultado. Ahora, el remordimiento es un sentimiento que surge cuando una persona se siente culpable por una acción pasada, pero si ese recuerdo, como si ese recuerdo mordiera su conciencia y lo atormentara. Pero ¿qué pasa con el remordimiento? El remordimiento es algo temporal. El remordimiento es algo que tú puedes sentir hoy, pero mañana puede que se te vaya. Por eso, hoy no vamos a volver a morder el anzuelo. Dile al que tienes al lado, no vas a volver a morder el anzuelo. Te lo explico desde el mundo animal del mar. ¿Sí? ¿Se diría así? ¿Sí? Vamos a hablar del cerebro de un pez. Al igual que otros vertebrados, está dividido en diferentes partes que cumplen funciones específicas. Estas partes incluyen el tencéfalo, que contiene el cerebro, los lóbulos olfativos, el diencéfalo, que incluye el cuerpo pineal, la glándula pituitaria y otras estructuras, el mesencéfalo y el rompecéfalo. Lo tuve que pronunciar varias veces en mi casa para no equivocarme tanto. Los doctores, discúlpenme, y los biólogos. Bueno, a pesar de que los cerebros de los peces son generalmente más pequeños en proporción al cuerpo que ya sea de las aves o los mamíferos, se ha demostrado que tienen la capacidad notable para aprender. Digan conmigo, aprender, recordar y resolver el problema. Un pez tiene la capacidad de aprender, recordar y resolver problemas. Entonces, ¿tú sabías eso? Yo tampoco. Por ejemplo, algunos peces pueden aprender a usar herramientas y recordar rutas de navegación y reconocer individuos específicos. Por eso, Alejandro, que a ti te gusta este tema, por eso las cañas continuamente han estado diversificando, cambiando los tamaños, los colores, porque hay veces que los pescadores van al mismo lugar y dicen, no, hay sequía de peces, no hay peces. No, sí hay peces. Lo que pasa es que los peces se aprendieron la ruta de navegación y se aprendieron el anzuelo o el color del anzuelo. Entonces, el que pesca dijo, no, yo tengo que cambiar el anzuelo para ir con otra estrategia. Y muchas veces el pez resulta inteligente de alguna manera porque no vuelve a morder el anzuelo. Ahora nosotros como humanos, creación divina de Dios, hecho a imagen y semejanza, se nos entregó el dominio de la tierra, poder para pensar, poder para analizar, poder para crear cosas nuevas. ¿Cómo es posible que sigamos mordiendo el anzuelo? Dile al de al lado, deja de morder el mismo anzuelo, querido. Un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores australianos concluyó no solo que los peces pueden recordar a sus depredadores por lo menos durante un año, imagínense, sino que también tienen capacidad de un aprendizaje excelente. Esto me llama mucho la atención y significa, miren esto, otro estudio dice que la BBC del mundo, de Kevin Watford, científico australiano del Instituto de Tierra, Agua y Sociedad de la Universidad Charles Sturt en Australia y un gran líder científico a nivel mundial, explicó que analizó detalles de los comportamientos de los peces de agua dulce en Australia
Y los peces pueden recordar a sus depredadores incluso después de un encuentro. O sea, si el pez sale del anzuelo y se logra escapar, recuerda perfectamente cómo era el anzuelo. Significa que ese pez no va a volver a caer en ese anzuelo por lo menos mínimo un año. Entonces la pregunta del siglo: ¿por qué nosotros caemos constantemente en morder el mismo anzuelo que nos tira el diablo? Si estás, esto es para todos, si estás con temas de azúcar, tú le sigues metiendo más azúcar a tu cuerpo. Si te dicen que te está afectando el colesterol, la grasa y todo lo que estás comiendo, tú te comes tus 3 hamburguesas a la semana. Para salir del paso, voy a comer. Te dijeron, estás excedido en tal cosa y tú sigues haciéndolo. Dile que tienes al lado, sigues mordiendo el anzuelo. Dile, pero hasta hoy se acabó eso. Dile, tócale el hombro, dile, hasta hoy se acabó eso en el nombre de Jesús. Ahora, esta habilidad, si vas a aplaudir, aplaude a Dios. Parece piedra, pero es maná. Dile al de al lado, es maná, no es piedra. Dile, no te están tirando piedra, tranquilo. Es maná de vida. Ahora, esta habilidad para recordar también se extiende a cualquier objeto que representa una amenaza. Por ejemplo, si un pez muerde un anzuelo y logra escapar, guarda esta experiencia en su memoria. Y es muy difícil que vuelva a morder el anzuelo, Alejandro. Ahora, de ahí se desconoce el comportamiento de esta criatura. Puede cometerse el error de creer que cuando no hay pesca a una zona determinada es porque se han agotado los recursos o los peces se han marchado de allí, cuando en realidad lo que está sucediendo es que los peces sí están allí, pero no caen en la misma trampa. Y el diablo a veces te viene con el mismo cuentito de siempre y tú caes redondo. Si tuviste problemas con falda, te va a enseñar falda. Si tuviste problemas con pornografía, te va a enseñar. A veces no la estás buscando, pero te aparece. A veces no la estás buscando, pero se te aparece en el trabajo. A veces no la estás buscando, pero ay, papi, recógemelo por acá. Pásame eso, papi. Y tú, hasta que pones a sudarte. Y tú dices, ay, no, me están correteando. Dile al que tienes al lado, no muerdas el anzuelo. Dile, no muerdas el mismo anzuelo ya. Has pasado de relación en relación, de relación en relación, en relación en relación. Ya hasta has tomado en la posición de la tsunamita. Pero no aprendes la lección. Dile que tienes al lado, es hora de aprender la lección. Los peces aprenden también a conocer la profundidad de su hábitat y asocian abundancia de alimentos o los peligros con determinantes lugares. Esta información se utiliza para identificar vías de escape. Dile al que tienes al lado, identifica la vía de escape. La vía de escape tiene que ser la palabra de Dios. La vía de escape tiene que ser la oración. La vía de escape tiene que huir si es necesario huir. La vía de escape es reprender si tienes autoridad en el mundo espiritual para vencer y echar hacia adelante a lo nuevo que Dios tiene para ti. Si ese aplauso es para Dios, dáselo fuerte. Aleluya. Otra cosa, los peces prefieren compañía de peces que les resulten familiares. Imagínense eso. Ya que pueden leer su comportamiento más fácil. También eligen sumarse a un cardumen para navegar en grupo. Les aporta beneficios de protección. O sea que un pececito por lo general busca la manera de llegar a un cardumen. Es como nosotros como hijos de Dios. Si estamos juntos,
aquí recibiendo palabras, somos más fuertes. Si nos ponemos de acuerdo 1, 2, 3 en oración, somos más fuertes. Si oramos por el hermano que está al lado, somos más fuertes. Por eso somos una manada de leones, que cuando la hiena quiera venir, no nos encontrará solo, nos encontrará como manada, orando, intercediendo, ayunando y buscando el rostro de Dios. Amén, amén. Si ese aplauso es para Él, dáselo fuerte. Aleluya. Dile que tiene al lado, se acabó de morder el mismo anzuelo ya. Dile de al lado, toca el hombro, llegó a su fin esa mordedura de ese anzuelo ya. Y algunos dirán, ay, que a mí me gusta, reprende al diablo. Ahora, ya no quiero hablar más de especies porque estoy como una enciclopedia aquí. Pero te voy a dar en lo último ya. Y existen diferentes tipos de anzuelos. Digan conmigo, diferentes tipos de anzuelos. Se diseñan para adaptarse a tipos de pesca, cebos y especies de peces. Cada tipo de anzuelo tiene características específicas en cuanto a forma, tamaño, grosor de alambre, tipo de ojo, presencia o ausencia de púas, todo lo cual influye a su efectividad para enganchar. Así que cuando el enemigo trate de ponerte un anzuelo y ya tú lo sobrepasaste, va a buscar otra manera de disfrazar el anzuelo para mandarlo de otro tamaño. Pero cuando tú tienes discernimiento, cuando tú tienes entendimiento, cuando tú estás orando, cuando tú estás clamando, cuando tú estás cerca de Dios, no hay anzuelo que pueda tocarte. No hay estrategia satánica que pueda alcanzar tu casa. Tú me preguntarás, ok, pastor, ¿y cómo yo sé con quién tengo que hacer alianza o con quién no tengo que hacer alianza? Tú no haces alianza con alguien primeramente que no está en la misma sintonía que tú. Tu sintonía es la frecuencia del cielo. Dile de al lado, tu sintonía es la frecuencia del cielo. Dile de al lado, tu sintonía es la frecuencia del cielo. Entonces, si la persona que vas a hacer alianza está en el chupi chupi, en el drinking and drinking, en la salsa, en la bachata, let me find out baby, hasta abajo, entonces esa sociedad tarde o temprano no te va a ayudar. Dile al que tienes al lado, escucha esto, es para ti. Dile, sabiduría para ti hoy, sabiduría para ti. Esto te va a ahorrar lágrimas y te va a ahorrar rutas fuertes que puedes vivir. Pero si aplicas esto, Dios te levantará. Josafat, aunque dudaba, accedió y pidió que se consultara a Jehová. Y existen, lo primero que te quiero hablar, existen anzuelos que parecen buenos pero te sacan del curso. Por ejemplo, un pez ve un anzuelo con el color igual que una sardina, pero no es una carnada genuina, por ende al final lo muerdes. El pez ve la sardina, piensa que es un anzuelo genuino, o piensa que es una carnada, genuina, y cuando la agarra, no lo es, no era genuina. Dile al que tienes al lado, te están dando discernimiento hoy para discernir lo que es genuino. Primera de Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Porque cuando Dios está contigo, Él te da la salida para escapar de toda tentación. Así que si tú estás saliendo con tu novia y te vas a casar, no te quedes a dormir en la casa de tu novia. Porque cuando la ves en la pijamita de gatita, en la pijamita de leona, en la pijamita de pantera, o tú ves a él en el boxer de Bob Esponja, algo empieza a suceder. Porque la tentación entra por la vista
Y cuando tú absorbes la tentación por la vista, lo único que falta es morder el anzuelo. Entonces hay gente que dice, ¿por qué no sale adelante mi relación? Es que mordiste el anzuelo muchas veces. Dile al de al lado, pero hoy se acabó eso. Dile al de al lado, hoy se acabó de morder el anzuelo. Y cuando tú dejas de morder el anzuelo, creces que espiritualmente la gloria de Dios empieza a fluir. Todo empieza a cambiar para tu vida. Y profetizo que vienen tiempos de plenitud, tiempos de libertad para tu casa, para tu familia, para tu descendencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Si ese aplauso es para Él, dáselo fuerte. Aleluya, aleluya. Ok, pastor, entonces, ¿cómo no caigo en un anzuelo que parece bueno, pero igual caigo? Esa es la pregunta que te estás haciendo, ¿eh? Bueno, saca el sentimiento. Agárrate el corazón ahí. Agárratelo, agárrate el corazón. Es así, saco el sentimiento. El sentimiento proviene de la palabra sentire, del latín, que significa percibir por los sentidos o expresar sensaciones. El sufijo miento indica acción o resultado, por lo que el sentimiento se refiere al resultado o al efecto de sentir, es decir, la experiencia subjetiva a una sensación o una emoción. Por eso tú vienes a la iglesia porque tienes que venir, no porque sientes venir. Y hay veces que no sientes venir a la iglesia. Hay veces que tu hijo no siente venir a la iglesia, pero tú le dices, no se trata de sentir, se trata de ir, y allá Dios hará algo. Por eso si tú estás un viernes aquí, podías haber estado en otro lugar, pero si viniste aquí es porque sabía que había palabra de Jehová para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si ese aplauso es para Él, dáselo fuerte. Aleluya. Ahora, está saliendo con un hombre, pero todavía no ha salido del divorcio. Eso es un anzuelo que parece una carnada efectiva, pero no lo es. Dile al de al lado, ten cuidado. Red flag. Dile, alarma. Ah, no, es que ella se está divorciando para mí, pero no se ha divorciado todavía. Ah, no, es que está para mí, pero no es tuyo todavía. Legalmente es dueño de otra. Ah, no, es que eso es lo que Dios tiene para mí. Todavía no. Hasta que legalmente pueda ser tuyo. Y obviamente ante la bendición de Dios. Porque hay siervas que han llegado y han dicho, ay, es que yo creo que es para mí, pero no le ha salido el divorcio todavía. Eso es un anzuelo, eso es una carnada que parece, pero no es. Dile que tienes al lado, ten cuidado. Ahora, este anzuelo es perjudicial. La estás agarrando, ¿estás conmigo? Vamos a hablar un poquito de lo que hizo Josafat. Él se alió y entregó a su hijo a la hija de Acab, Jezabel. Fue una alianza que no tenía por qué hacerse. Y hay veces que hacemos alianzas con las personas equivocadas. ¿Aló? ¿Alguien está aquí en esta hora? Dile que tienes al lado, ten cuidado con las alianzas. En el tiempo de antes se oraba por una alianza. Se buscaba a Dios hasta que Dios revelara la alianza. Hoy en día las personas se hacen alianza con cualquier persona porque tiene el cash, el efectivo, el flujo. Y se dejan llevar por los ojos de lo que la persona tiene. Pero si no tiene principios en Dios, ¿de qué sirve eso? Porque si no tiene principios en Dios, tarde o temprano le va a fallar. Es infiel con su mujer, tiene 4 o 5 mujeres, pero tú te vas a liar con ese hombre.
Entonces eso no es una alianza adecuada. Dile al que tiene al lado, ten cuidado, escucha palabra. Ahora, ¿qué sucedió? La esposa del rey Acab es retratada como una mujer poderosa, manipuladora, que introdujo la adoración a Baal. Persiguió a los profetas de Jehová y se conoce como una mujer que fue seductora, manipuladora, impía y con un espíritu controlador. ¿Están escuchando? Ahora, Josafat, antes de hacer la alianza, él tenía que investigar. Dile al lado, investiga antes de hacer alianza. Sentido común, papito y mamita. Dile al que tiene al lado, mete la investigación a eso. Ay, no, es que me pareció divino. Me pareció súper tierno y súper masculino a la vez. Y tenía un perfume que me llevaba a otro territorio y me regresaba. Era el Thor de la chorrera que estaba esperando. Y yo lo agarré para mí porque esa es mi bendición. Dile al que tiene al lado, ten cuidado con eso. Por eso las alianzas no son buenas cuando Dios no te da el go. Pero si Dios te da el go, avanza. Dile al lado, ten cuidado con las alianzas. ¿Qué tenía que hacer Josafat? Una investigación. Ahora, yo estoy seguro que él sabía que Jezabel era una controladora, que Jezabel era una seductora, pero él igual accedió a entregarle a su hijo para que se casaran con su hijo. Esa fue la primera alianza. La segunda que hizo, y voy a hablar de algunos errores que hizo. La primera fue una alianza matrimonial con Acab. Josafat casó a su hijo Oram con Atalía, se llamaba la hija de Acab, y Jezabel, quienes eran reyes idólatras de Israel. Segunda de Crónicas 18:1, ahí pueden verlo en pantalla si me ayudan allí y lo ponen. Segunda de Crónicas 18:1 dice: Josafat disfrutó muchas riquezas y de gran estima e hizo alianza ¿con quién? Rey de Israel, y al dar a su hijo en matrimonio con la hija de, entregó su regalo preciado a una persona que no le iba a ayudar. Ahora, él pensó que era bueno porque Acab tenía riquezas, era rey y todo parecía bien. Dile al de al lado, es un anzuelo de varios colores, ten cuidado. Dile, identifica el anzuelo de varios colores. Dile, a partir de hoy no vas a morder ese anzuelo. Tócale el hombro, pero sacúdelo un poco. Dile, a partir de hoy no vas a morder ese anzuelo. Lo segundo que hizo Josafat, construcción de barcos con Ocosías. Josafat se asoció con Ocosías para construir barcos mercantes, pero Dios destruyó la flota debido a la impiedad de Ocosías, otro rey. Segundo error que hacía. Pero antes de eso, Dios decía que admiraba que la bendición de Josafat estaba sobre él. Lo segundo que te quiero hablar: cuando dejas de vivir en remordimiento, pasas al arrepentimiento. Remordimiento, como dije, significa volver a morder el anzuelo. Dile que tienes al lado, ya no vas a morder el mismo anzuelo. Dile, en serio, ya no vas a volver a morder el mismo anzuelo. Y esto hace dos cosas. Refleja carácter de madurez. Dile que tienes al lado, ya empezaste a madurar. Dile, ya empezaste a madurar. Y cuando alguien madura espiritualmente, crece en conocimiento de la palabra. Porque llenas tu mente de conocer la palabra de Dios. Pero lo más importante es aplicarla.
Porque hay mucha gente que bota fuego por la boca, pero no aplica la palabra. Pero hoy Dios levanta a hombres como ustedes que van a profetizar fuego, sí, pero que van a aplicar la palabra en su vida, en su matrimonio, en su relación, en la vida de sus hijos. Dios levanta a hombres consagrados, mujeres revestidas del poder de Él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si ese aplauso es para Dios, dáselo fuerte. Aleluya. Cuando dejas de vivir en remordimiento, pasas al arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Que Saúl siempre andaba en remordimiento, porque siempre volvía a morder el anzuelo. Hizo sacrificio y no tenía que hacer sacrificio en el lugar sagrado. Le lanzó la lanza a David, le entró la envidia y nunca se arrepintió, solamente hubo remordimiento. ¿Qué pasa hoy con el pueblo de Dios? Que vive en remordimiento constante. Y cuando tú vives en remordimiento constante, tú lloras por lo que hiciste, pero vuelves a caer una y otra vez. Pero hoy Dios te quiere sacar de eso. Hoy Dios te quiere dar sabiduría de lo alto para que puedas salir de eso. Hoy Dios quiere entrar en tu corazón para que sepas que hoy se acabará todo remordimiento en tu vida, que vas a crecer en arrepentimiento, que cada vez que hagas una falta a Dios vas a volver al altar a decirle: Padre, te necesito. Padre, la unción que tengo es tuya. Todo lo que soy te lo debo a ti. Todo lo que tú haces es por medio de ti, y a ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Dáselo fuerte si es para Él. Aleluya. Dile al que tienes al lado: ya no vas a morder el mismo anzuelo. Dile: no vas a morder ningún anzuelo del diablo. Mujer soltera, esto es para ti. El diablo sabe lo que a ti te hace falta. Y tú también lo sabes. Has pasado una edad en tu vida donde tú dices: ha llegado la hora ya de mi momento. Pero que tu felicidad no sea un macho. Que tu felicidad no sea un hombre. Porque una mujer no depende de un hombre. La felicidad de una mujer no depende de un hombre. La felicidad de una mujer depende de conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Allí proviene la felicidad de una mujer. Alegría plena, gozo pleno, y siempre anda de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén, amén. Aleluya. Entonces el enemigo dice: voy a tirar el anzuelo. Allá va. Y se aparece. Y te encuentra en la oficina. Cruzan las miradas. Te llama en la mañana. Y te pone voz sensual. ¿Desayunaste? Te llama al final del día. ¿Cómo te fue? Hasta te pone la melodía de Romeo. Let me find a baby. So nasty. Y tú quedas ahí. Ya, ahora sí. Dile que tiene al lado: no caigas en el mismo anzuelo. Dile, se acabó eso ya. Dile: deja de morder el mismo anzuelo. Dile: Dios trae un nuevo tiempo para ti en el nombre de Jesús. Si es para Dios, dáselo a Él. Si es para glorificar el nombre de Dios. Entonces llena tu mente de conocer la palabra. Pero cuando tu mente está llena de la palabra,
y de la presencia de Dios, las cosas empiezan a fluir por sí solas. No tienes que forzar estar con un hombre porque eso llega solo. No tienes que hacer ojitos ni semáforos para tratar de atraerlo o tratar de ponerte las mejores pestañas punta por punta, no. Pero si tienes un corazón de sierva, si tienes un corazón humilde, si hay un hombre clamando hasta que Dios le revele lo que Dios le va a entregar a ese hombre, algo empieza a suceder en la atmósfera, algo empieza a cambiar y los cielos se abren para que la bendición fluya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé por qué estoy hablando de eso, solo está en el mensaje, pero es para alguien, tómelo. Efesios 4:13. ¿Cómo gozan, ah? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a leer este verso de nuevo. Si me ayudan todos a la cuenta de 3, vamos a leerlo todos juntos. Quiero que su alma y su espíritu reciba esto. 1, 2 y 3. Hasta que alcances la unidad en nuestra fe. Por eso Dios, Cristo, viene por su iglesia. Él no viene por el concilio. Él no viene por un grupo. Él viene por la iglesia. La iglesia se une para este tiempo. La iglesia se pone de acuerdo en este tiempo. La iglesia somos tú y yo. Y vamos a crecer para que cuando Cristo venga nos vea maduros. Para que cuando Cristo venga por su iglesia estamos como la novia lista para irnos con Él. No sé cuántos desean ese momento de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Hasta que seamos maduros, dile al que tienes al lado. ¿Y tú para cuándo? No, dile, no, en verdad ya estás madurando. Estoy viendo que estás madurando. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Significa que Cristo, nuestro Padre, siempre quiere que madures espiritualmente. Pero hay personas que están 10 años en la misma iglesia y se siguen quejando de lo mismo. Hay personas que tienen 3, 4 años en la iglesia y se siguen quejando de lo mismo. Hay mujeres que tienen 4 o 5 años en la iglesia y porque la hermanita no le habló, ya no le habla y se sientan lejos. Y antes eran las best friends, uña, garra, frencitas por siempre. Y ahora no se hablan y se esquivan cuando entran a la puerta. Y cuando la ve la marca y dice, ahí está, yo me siento del otro lado. Y antes se sentaban juntas. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, ¿cómo esperemos adorar a Dios en el cielo? Dile que tiene al lado, ponte de acuerdo con tu hermano. Si no nos ponemos poder de acuerdo con las personas que nosotros amamos, ¿cómo esperamos ver el cielo? Por eso la iglesia se la pasa peleando tonterías en vez de avanzar y traer el reino a la tierra. La iglesia peleando doctrina, peleando teología, peleando tonterías, bobadas, pero no gana almas en la calle. No lleva y predica el evangelio. La gente no es sana, pero yo creo que aquí hay una iglesia que va a hacer las cosas diferentes. Hay una iglesia que se levanta con poder, con autoridad, con fuego, con unción, en el nombre de Jesús. Aleluya, dáselo si es para Él. Amén. Dile que tienes al lado, está subiendo de estatura ya. Dile, ya hoy se acabó de morder ese anzuelo de antes.
Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creed en la gracia. Esa es la importante de cuando llenas tu mente de conocer la palabra de Dios. Lo que dice segunda de Pedro 3:18. Mira esto es para ti. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Ayúdame a predicar. ¿Y para qué? Para siempre. Pero esto está tremendo aquí, porque dice, en cambio, crezcan en la gracia. Ahora, la gracia es algo que se te entrega, que tú no merecías, pero por causa de Dios, de su amor, Él te brinda de esa gracia. Dile que tienes al lado, por eso tú estás lleno de gracia. Dile al lado, la gracia tuya sobresale. Por eso hay mujeres que a veces tratan de ponerse mucho maquillaje, pero realmente eso las pone un poco más bonitas. Pero la gracia es tan fuerte en ellas que a veces, si se les olvida, resplandece donde vayan. Dile que tienes al lado, la gracia de Dios está sobre ti. Ahora, la gracia es algo que Dios te entrega, que tú tienes y que tú modelas. Dile que tienes al lado, modela la gracia de Dios que está en ti. Ahora, pero luego dice, y el conocimiento. Digan conmigo, el conocimiento. Voy a entrar un poquito aquí, a escudriñar un poquito esto. El Padre siempre tiene gracia sobre ti. No necesitas mucho para obtenerla. Porque aunque hayas fallado, el amor del Padre, su perdón, su salvación estará disponible para ti. Pero el conocimiento no. Te voy a explicar un poquito. Porque a pesar de que Él brinde conocimiento, tú necesitas instruirte en la palabra para recibir la sabiduría necesaria. O para vencer todo plan perverso del diablo y no morder más el anzuelo. Dile al de al lado, hoy vas a dejar de morder todo anzuelo del pecado ya. Por eso el conocimiento de la palabra brinda que por medio de ella tengas salida a cualquier situación, tentación, problema que se haya manifestado en tu vida últimamente. Pero si no tienes palabra, siempre vas a depender de la pastora y de mí para darte palabra. Pero cuando tú tienes palabra de Dios, tú no dependes del hombre. Por eso yo digo, yo no soy el pastor de esta iglesia, el pastor es el Espíritu Santo. Tú dependes del pastor de pastores, Jesucristo de Nazaret. No de mí, yo no soy nada, yo mañana me puedo ir, pero Jesús siempre va a estar contigo. Y sí, hay veces que tú quieres contarle tu problema a tus pastores. Está bien, vamos a estar allí para ti. Pero hay veces que no te voy a contestar, porque puedo estar en otra cosa. Y si no te contesto, ¿qué pasa? Nada. Métete con Dios. Dile al de al lado, métete con Dios. Dile, busca tu propia revelación. Pero no, esperamos de semana en semana para ver qué es lo que trae el pastor de intimidad. No. Dios te quiere entregar cosas a ti personales. Dios te quiere entregar cosas genuinas a ti. Dios te quiere entregar tesoros escondidos allí en las escrituras para bendecir tu casa, para bendecir tu vida. Una persona que está triste constantemente es porque tiene poco conocimiento de la palabra. Dile que tienes al lado, agarra conocimiento. Dile sí o sí. Pero míralo un poco más rough, dile sí o sí, agarra palabra. Eso. Cuando una persona tiene palabra, la tristeza dura poco. ¿Sabe por qué dura poco? Porque su alma y su espíritu está llena de palabra. La tristeza empieza a salir. Tiene que salir, porque la tristeza no va con alguien ungido que está lleno de palabra, que está lleno de oración, que está lleno de búsqueda, que está lleno de la gloria de Dios.
Dile al de al lado, hoy te vas a llenar de la palabra en tu casa. No, que no tengo tiempo. ¿Cómo así? Eso es tu responsabilidad. No es la mía. Yo sé cuál es mi responsabilidad aquí. Pero tú tienes tu propia responsabilidad del tiempo que pasas con Dios. Para que cuando el diablo te tire el anzuelo, tú no andes como un pececito. Ay, ¿a dónde está? Que me lo voy a agarrar. Uy. Lo voy a agarrar. Uy. Dile al de al lado, no vas a morder ese anzuelo ya. Tócale el hombro, dile, se acabó ya. Dile, hoy llega a su fin en el nombre de Jesús. Hoy se levanta una iglesia que no morderá anzuelos diabólicos ni satánicos, sino que vivirá conforme a la palabra de Dios. Amén y amén. Aleluya. Cuando hicimos el evento de avivamiento, traemos a los pastores Rodríguez por primera vez a Panamá, que lo hicimos en las 3 Islas Atlapa. Me acuerdo que el diablo mandó un anzuelo. Y el anzuelo era, no son una iglesia, no son una mega iglesia, son una iglesia pequeña, para de alguna manera dañar nuestra fe. Y también empezó a mandar dardos porque teníamos 5 años orando por eso, para traer al pastor Ricardo antes de traerlo, para que Dios abriera esa puerta. Y nosotros realmente llegamos a un momento que soltamos eso. Dijimos, bueno, será en tu voluntad, Señor. Y un día recibimos la llamada de que se abrió una fecha, un martes. Un día que por lo general no es común hacer un evento de esta magnitud. Y entonces Anaí y yo nos miramos y dijimos, wow, se abrió la puerta por fin. ¿Y ahora de dónde vamos a sacar los recursos? Porque el diablo de alguna manera manda anzuelos para que tú pierdas tu fe. Para que tú creas que tú eres pequeño. Para que tú creas que eres poca cosa. Para que tú creas que no tienes los recursos. Y tú puedes decir, bueno, en efecto sí, no tengo los recursos. Pero tengo un Padre que es el dueño del oro y la plata. Tengo un Padre que sigue moviendo montañas. Tengo un Padre que creó los cielos y la tierra. Tengo un Padre que le dicen El Shaddai. Tengo un Padre que le dicen Jehová Jireh, porque Él provee todo lo necesario para salir adelante en las cosas de Dios. Amén y amén. Si ese aplauso es para Él, dáselo fuerte. Aleluya. Ahí estuvimos. Más de 6.500 pastores y líderes. Desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón. Llegaban de Colón, de Chitré, de Chiriquí. Sí, era una iglesia pequeña. Sí, era una iglesia que no tenía los recursos. Pero teníamos al Dios que mueve la montaña. Hoy te vengo a decir, ese Dios está de tu lado. Ese Padre está de tu lado. El que mueve la montaña. Amén y amén. Me acuerdo que nos faltaban, estábamos en la mitad de toda la situación, habíamos pagado varias cosas, nos faltaban $5,000 urgentes. Proveedores de pantalla, de sonido, todos llamando. El problema es cuando un pastor debe. Usted sabe qué pasa, ¿no? Lo primero es que te dan palo. Porque cuando un pastor debe no es lo mismo que alguien normal deba. Porque cuando alguien normal debe, bueno, debe. Pero cuando un pastor debe, ¿y eso qué es pastor? ¿Y eso que es un reverendo? ¿Y eso que es un profeta? Que se lo lleve el diablo que no me paga mi plata. De todo. Nosotros oramos, nos fuimos a un lugar que nos tenemos de retiro, mi esposa y yo. Y yo le dije a mi esposa, vamos a este lugar de retiro, porque este lugar de alguna manera nos va a traer nuevas ideas para saber cómo vamos a hacer. Y tengo todos los proveedores, pero hoy me voy a dedicar a orar y mañana será otro día. Cuando llegamos al hotel, nos estacionamos. Y en ese momento recibimos una llamada cuando íbamos a apagar los celulares. Y yo dije, bueno,
Vamos a contestar esta llamada, pues ya antes de... Aló. Sí, pastores, queremos decirles algo. Hemos ahorrado por un año. Ustedes se acuerdan que nos casaron aquí en esta boda, en este lugar. Y yo decía, sí, claro. Y yo miraba a mi esposa y estábamos en el mismo lugar donde los habíamos casado a ellos también. Y ellos dijeron, bueno, hemos ahorrado desde un año acá. Y sentimos de parte de Dios que Dios nos empujó a dar una ofrenda de $5,000 para ese evento. ¿Quién sabía eso? Nadie. Yo no había llamado a políticos, ni a legisladores, ni a representantes, pero había hecho una llamada de la tierra al cielo, a mi Padre, al dueño del oro y la plata, y ese trajo el suministro, el recurso. Prepárate, alza tus manos. Hoy viene el recurso de donde menos piensa, de donde menos lo cree. Dios abrirá las compuertas del cielo para bendecir tu casa, para bendecir tu familia, para bendecir tu descendencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nosotros en ese momento cerramos el teléfono y le dijimos, gracias, permítanos orar por ustedes. Cerramos el teléfono y empezamos a llorar en el carro. ¿Sabes por qué? Porque no había salida. No estábamos cobrando por un boleto de entrada. Y esto es personal. Esto es algo que Dios ha trabajado conmigo y con mi esposa. Con todo el respeto a los diferentes congresos y todo esto. Pero en nuestro caso, muy personal, Dios nos llevó al punto de no cobrar una entrada. Pero eso es un trato con nosotros que Dios hizo. Él nos quería llevar a un nuevo nivel de fe. ¿Y saben algo? Yo me creé una estrategia humana. Y la estrategia humana fue hacer unos desayunos. Y yo dije, si vendo por lo menos mínimo unos 500 desayunos a $75, algo va a salir, algo va a suceder para poder pagar algunas cosas. Digan conmigo, estrategia humana. Las estrategias humanas a veces son interesantes, pero a veces no resulta como tú esperas. Porque Dios se quiere llevar toda la gloria. ¿Sí o no? Y en ese momento hicimos todas las estrategias humanas. Y ¿saben qué sucedió? Yo soñé. Y en el sueño me apareció la palabra siembra en grande. Y yo me levanto y yo hablo con Dios y le digo, ¿cómo voy a sembrar si no tengo que sembrar? Entonces él me dice, siembra desayunos, los desayunos que ibas a regalar, que ibas a vender, perdón. Señor, pero espérate, los desayunos son para recoger, para pagar, para pagarle a los proveedores. Yo empecé a hablar con Dios y Él me dice, siembra desayuno. Porque Dios trabaja de maneras ilógicas, trabaja de maneras sobrenaturales, trabaja de maneras que a veces tú no entiendes cómo lo está haciendo, pero sabes que tienes que confiar en Él, porque Él al final siempre se va a llevar la gloria y la honra. Le dije a Cintia, llama a todos los pastores de todas las áreas rurales de Panamá y dile que le vamos a sembrar el desayuno. ¿Qué? Pastor, usted sí está loco ahora sí. Y sabe que ella es como chiquita, así como acelerada, ¿no? Los que la conocen. Pastor, ¿cómo vamos a ofrendar los desayunos si no tenemos para pagar y nos están cobrando? Cintia, avanza, dale. Yo dije, Cintia, mira, dile a los pastores de Darién que vengan con todos sus hijos, que le vamos a ofrendar el desayuno, que vengan, que lo vamos a honrar. Pero te voy a decir algo, no me llames más para eso. Ya yo te di la orden y no me llames para darme el detalle de cuántos son por familia. Tú avanza, dale. Y ella avanzó y le dio. Pero les voy a decir algo, lo que sucedió después de 2 semanas
empezaron a llegar recursos del norte, del sur, del este, del oeste. Llegaron empresarios de la iglesia a decir: yo pongo esto, yo pongo los tickets de avión, yo pongo... Lucas 3, del 8 al 14, dice que Juan el Bautista insta a producir frutos dignos de arrepentimiento, mostrando acciones de cambio. Por eso hay personas que pueden hablar muy bonito, pero no producen cambios. Pero cuando un hijo produce cambio, no tiene que hablar de los cambios que está teniendo personalmente, porque los frutos revelan lo que Dios está haciendo en esa persona. Dile al de al lado: por eso hay frutos en ti en esta temporada. Dile: aunque te han querido tirar piedras, todavía sigue dando frutos. Muévele el hombro, dile: aunque te han querido tirar piedras, todavía sigue saliendo frutos. Porque al árbol frondoso es el que le tiran piedra, pero un árbol escuálido, sin fruto, no pasa nada. Todo ese aplauso es para glorificar a Dios. Dáselo fuerte. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Hay muchos que, porque creen que van a una iglesia, dicen ser cristianos, pero realmente no representan a Cristo. Con sus malas actitudes, sus malos comportamientos, sus peleas, sus pleitos, todo lo que abren y las puertas que abren, y viven una doble vida. Pero yo creo que se levanta una generación que representará los hijos de Dios, representará los hijos consagrados de Dios, representará una nueva generación. Por eso nunca se ha tratado de cantar bonito, se ha tratado de llevar una vida santa, una vida en búsqueda en Dios. Amén y amén. Hechos 3:19, ya vamos terminando. Se llama arrepentirse. Por eso Jesús, de alguna manera, uno de los primeros sermones hablaba del arrepentimiento, porque él quería llevar a las personas a la fuente de vida. El arrepentimiento te lleva a la fuente de vida. Pero si solamente tienes remordimiento tras remordimiento, vas a morder el anzuelo una y otra vez. Dile al lado: hoy se saca el remordimiento de tu vida. Pero míralo a los ojos, dile: hoy se acaba el remordimiento en tu vida. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan al Dios para que sus pecados sean borrados. Por eso nadie te puede señalar de tu pasado cuando Dios pone su perdón sobre ti. Nadie te puede mirar con desagrado cuando el abrazo de papá te ha tomado. Nadie puede hablar despectivamente de ti
cuando el perdón ha entrado a tu corazón y cuando Dios te ha hecho nuevo para este tiempo. Un momento en nuestra vida, antes del pastorado, nosotros, mi novia que me aguantó tanto, Anaís, yo venía con 14 años de drogadicción, 14 años de desaparecerme todos los fines de semana, 14 años viendo a mis tíos que llevaban a mujeres en las diferentes reuniones familiares y que yo pensé que eso era lo correcto. Yo crecí así, viendo eso. Pero cuando yo llego a encontrarme con Anaís, la mente mía tuvo que ser renovada en su totalidad. ¿Saben por qué? Porque para poder caminar en Cristo, la mente tiene que ser renovada en su totalidad. Por eso hoy las viejas prácticas que te hacían morder el anzuelo, hoy desaparecen de tu vida. Hoy se disipan de tu vida. Hoy se rompen de tu vida en esta hora. Y Dios te dio, no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Hoy se levanta una generación de saeta. Hoy se levanta una generación de fuego. Hoy se levanta una generación de gente impecable, intachable, que ame estar cerca de Dios. Amén y amén. Y lo último que quiero hablarte: el arrepentimiento genuino vence el anzuelo del remordimiento. El arrepentimiento genuino vence el anzuelo del remordimiento. La palabra arrepentimiento viene del hebreo teshuva, que significa literalmente retorno o regreso, y se deriva del verbo shuv, que implica volver al estado original de Dios. O sea que cuando tú te arrepientes, tú vuelves al diseño original por el cual fuiste creado. Cuando tú te arrepientes, tú regresas a la mano de tu Creador. Cuando tú te arrepientes, tú vuelves a recibir las fuentes de agua viva. Por eso que Samson se equivocó algunas veces, pero cuando pidió agua, cuando tenía sed, dijo: tengo sed, Dios, no me abandones en esta batalla con los filisteos. Y en ese momento él abrió el agua de la roca y se llamó Enacoré, agua del que clamó, y Dios lo hizo que gobernara por 25 años más. Hoy Dios hará que gobierne si clama por agua. Ponte de pie, iglesia. Levanta tus manos, algo está por suceder. Él está soplando en ese momento sobre tu matrimonio. Él está soplando sobre tu relación en esa hora. Él está soplando sobre tus hijos. En medio de ese soplo, mientras tú adoras, Él está metiéndose en tu hogar. Él se está metiendo en lugares donde incluso tú no puedes llegar. Hay corazones de hijos que tú no has podido llegar, pero el Rúa de Dios, el Espíritu de Dios, está visitando en este momento a tu hermana, está visitando en este momento a tu hermano. En ese momento está donde tu hija, donde tu hijo, ese hijo que está rebelde. Es el Rúa de Dios que está ahí. Es el Rúa de Dios que está en el hospital en esa hora, sanando a ese familiar. Dile: levanta tu mano. Padre, gracias. Gracias por cada familia. Gracias porque ya no volverán a morder ningún anzuelo satánico, sino que te buscarán en las fuentes de agua viva y reconocerán que su corazón pertenece a Dios, que todo lo que tienen es por causa de Dios. No importa cuánto tengas, no importa cuánto Dios te dé, no importa cuánto Dios te lleve a lo que tú piensas que puede ser un logro, siempre
Dale la gloria a Él y verás la mano de Jehová en todo lo que tú haces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale un fuerte aplauso. Pero vamos a ofrendar y vamos a diezmar. Póngase de pie, no se quede sentado. En el nombre de Jesús. El sobre, hija. Gracias. Ok, es muy importante. Yo sé que cada vez vienen más nuevos los días viernes. ¿Cuántas personas tienen como 2 meses, 1 mes de estar viniendo a Viva Vive Feliz? El Señor me los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Pero déselo fuerte. A mí me gusta siempre explicar. No me gusta que las personas supongan, ¿verdad? Porque en algún momento también fui como ustedes. Estuve en una iglesia y no sabía cómo era la cosa, pero acá en Aviva Vive Feliz es muy importante tu petición de oración. Siempre le hemos enseñado a un pueblo que cuando ofrenda, cada hombre de Dios que llevaba una ofrenda al Señor, siempre había una petición. Pero me encanta Abraham, porque Abraham hacía holocausto siempre para darle gracias ya a Dios por lo que había hecho. Entonces, ¿en qué posición hoy está tu corazón? ¿Quieres pedirle algo al Padre? El Padre lo dará si es basado en su voluntad, ¿verdad, Leida? Pero también hay que llevarle honra y sacrificios al Señor, esa ofrenda maravillosa, en decirle gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando usted vea los sobres en la entrada, usted se lo puede llevar para su casa, usted puede orar, puede hacer una carta. Pero es muy importante para nosotros que usted llene este espacio y nos diga por qué usted quiere que nosotros estemos orando, porque usted no está solo. Dile al que tiene al lado, no está solo. Somos una familia en Cristo para levantar tus brazos. Amén. Dice la palabra en el libro 2 de Corintios, producción, capítulo 9. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Y me encanta porque dice: y aumentará los cultivos y hará que ustedes, que quienes, los vecinos, que ustedes, nosotros, amén, produzcamos una abundante cosecha de justicia. No solamente eso, dice más adelante, verso 11: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión, yo no sé cuántos están recibiendo esto, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Dile que tienes al lado, tienes que ser generoso. Y para que por medio de nosotros la generosidad, ¿qué dice? La generosidad, a ver si me ayudan. Vamos a leer esto, pues. Vamos a leer acá. Vamos a leer esta versión. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que los necesitan, ellos darán gracias a Dios. Recuerde algo: la iglesia del Señor es sostenida por el Espíritu de Dios, pero Dios es el que pone en tu corazón el querer como el hacer, y siempre, siempre siembra con gozo y alegría. Padre celestial, en esta hora, Señor, oramos por nuestra ofrenda, Señor. Declaramos cielos abiertos, Espíritu de Dios, Padre, donde tú te llevas todo temor en esta hora, Señor. Todo espíritu de incredulidad, Señor, de que no podemos lograrlo, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y que tú, Jehová, porque eres tú quien reprende en esta hora el devorador de la finanza, y que todo lo multiplicado, todo lo que siembren tus hijos sea multiplicado al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén y amén. Díselo. Amén. Así que póngase de pie. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra maravillosa de esta noche. Señor, gracias, mi Dios, porque hay un revestimiento sobre tu iglesia, Señor, sobre cada hijito tuyo, Señor. En esta noche, mi Dios, honramos, Señor, tu presencia en este lugar. Padre, oramos para que nos lleves con bien, Jehová, que nos cubra, Señor.